catequesis he querido llamarle ahora la Madre de Dios y la vida virtuosa. Obviamente que vamos a decir un poquito sobre este gran dogma mariano, que bueno, ya todos lo conocemos, pienso que la mayoría de los que estamos aquí, sin duda que conocemos la maternidad divina de María, es la piedra angular de la Mariología, del estudio teológico sobre la fe, sobre María, perdón, el estudio desde la fe sobre el misterio de María. También sabemos que el misterio de María, para comprenderlo mejor, lo situamos siempre, así como lo hizo San Luis María Griñón de Montfort, y como Vaticano II, de hecho, lo propone en el capítulo octavo, que conocemos también, es María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Desde allí es donde estudiamos, nos acercamos a la comprensión de esta figura singular en la historia de la salvación que Dios ha preparado, Dios ha elegido para que sea la madre de su Hijo. Y acabamos de celebrar este grande misterio de María, la maternidad divina de María, apenas hace 2 días, ¿verdad? En este periodo que estamos de la Navidad. Entonces les invito a que siempre la obra que es del Señor, la mayor eficacia que puede hacer en nuestro interior una catequesis como esta o una dedicación de nuestro tiempo a la evangelización, pues obviamente que el mayor impacto o la mejor obra, pues es la que realiza el Espíritu del Señor en nuestro interior. Por lo tanto, invoquémoslo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Decimos todos con micrófonos apagados, pero todos decimos esta oración. Ven, Ven, Creador Creador Espíritu, Espíritu, nuestras almas visita y tu y su gracia gracia infinita infinita infunde infunde al al corazón. corazón. Tú Tú eres eres el el abogado, abogado don de de Dios, Dios. viva fuente, fuego y amor ardiente, espiritual unción, fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama, al corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu Divino, vivir de ti, Dios Trino, y disfrutar tu amor. Amén. Y también invocamos a nuestra Madre con esta otra oración. Oh María, guárdame un corazón de niño, puro y limpio como una fuente. Alcánzame un corazón sencillo, que no se detenga demasiado en las tristezas de la tierra. Un corazón magnánimo para darse, tierno para compadecer, fiel y generoso. Que no olvide ningún beneficio ni guarde rencor por ningún agravio. Hazme un corazón dulce y humilde, amante sin exigir correspondencia, gozoso en borrarse y desaparecer en otro corazón ante tu divino Hijo, un corazón grande e indomable al que ninguna ingratitud cierre y ninguna indiferencia canse, un corazón atormentado por la gloria de Jesús, herido por su amor, con herida que no se cicatrice sino en la eternidad. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Luis María Griñón de Montfort, ruega por nosotros. Bien, pues les comentaba que vamos en primer lugar a decir algunos elementos de lo que es esta gran verdad sobre María. María es Madre de Dios, pues ya sabemos, porque concibió y dio a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad, según la naturaleza humana, cuando el Padre de las Misericordias dispuso hacerse hombre, bueno, enviar a su Hijo, Jesucristo, por obra del Espíritu Santo, en María Santísima, pues se hace ser humano, y María fue la preparada por el Padre de las Misericordias para hacerse hombre en ella. Por tanto, bueno, ya saben que en estos asuntos hay siempre cuestionamientos, principalmente de la gente no católica y también de algunos católicos no formados, ¿verdad? ¿Cómo puede ser madre de Dios, María, si Dios ya existía antes que ella naciera? Bueno, pues la forma más sencilla es de no confundir lo que es el tiempo con la eternidad. María obviamente no es madre de Jesucristo eternamente. Ella
comienza a ser madre de Dios cuando el Hijo Eterno, pues, ha decidido entrar en la historia. Cuando el Padre envió a su Hijo al mundo, ¿verdad? Obviamente que a partir de entonces el Hijo se hace hombre y nace, se encarna en María Santísima. Entonces, ella fue madre o es madre, ¿verdad? Dice Gálatas, ese texto que acabamos de proclamar en este tiempo de la Navidad. Al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios y por tanto María, que es madre de Jesús, pues es madre de Dios y hombre verdadero. ¿Sí? Ya dijimos, no es que lo haya engendrado en la eternidad, porque obviamente que eso el Padre es quien ha engendrado a su Hijo Jesucristo en la eternidad, como Dios de Dios, como luz de luz, como Dios verdadero de Dios verdadero. Pero hace 2000 años, a través de este misterio de la encarnación, pues María lo engendra en el tiempo, ¿verdad? María es madre de Dios, porque quien nació de ella, pues fue el Verbo, la única persona del Verbo de Dios, que tomó naturaleza precisamente del cuerpo de María. Bien, todo eso lo sabemos obviamente, también lo hemos estudiado, tenemos un diplomado que estamos haciendo ahorita sobre Mariología, pero también hemos dado catequesis sobre la maternidad divina de María y bueno, sobre las demás dogmas marianos. Y luego siempre hablamos de una fundamentación bíblica, ¿verdad? Por ejemplo, Isabel, cuando María saluda a su prima Isabel, ella, movida del Espíritu Santo, le dice a María, ¿cómo es que la madre de mi Señor, ¿verdad? Viene a verme? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Y obviamente que ese Señor se refiere pues a su Dios, ¿verdad? Bien, también podemos decir, este es un dato más, estos son datos más bíblicos, más de la comprensión de lo que es la doctrina sobre la maternidad divina de María, con algunos elementos bíblicos, y digamos, pues un elemento patrístico y magisterial. Ya sabemos que llevó a la iglesia, ya sabemos que llevó a la iglesia un promedio de 400 años, aproximadamente 400 años, la maduración de este dogma, ¿verdad? Aunque el texto bíblico lo dice muy claro, pero a nivel teológico, a nivel de reflexión teológica, pues obviamente que se fue madurando con los siglos. Ya sabemos que los primeros 300 años la iglesia fue perseguida, no hubo así como que demasiada producción escrita, ¿verdad? Demasiada. Bueno, obviamente que sí tenemos escritos de los padres apostólicos, de los padres apologistas, o sea, la etapa de la patrística, pero fundamentalmente en el siglo cuarto, ¿verdad? Cuando empezaron ya los grandes maestros de la fe y también los grandes eh, teólogos buscando explicar teológicamente estos misterios de Jesucristo y de María, pues obviamente que se suscitaron las grandes herejías, ¿verdad? Que el concilio de Nicea en el 325, pues obviamente que va a hacer grandes avances con un grande maestro que es padre de la iglesia, que se llama San Atanasio, y él clarifica mucho en el concilio de Nicea, pues lo que es la naturaleza divina y humana de Jesucristo, es decir, un concilio principalmente cristológico, ¿verdad? Aborda allí muchos elementos de nuestra fe. De hecho, el credo que tenemos, que se llama el credo niceno, es niceno por eso, niceno constantinopolitano. Se complementa en el 381 con el concilio de Constantinopla. Pero el asunto mariano solamente es abordado hasta el 400. Hasta en el 400 viene lo que es ya la parte mariológica. Siempre el problema de fondo es el problema cristológico, pero, eh, pero definitivamente que es el asunto de María, el principal, una de las declaraciones más grandes que tenemos a nivel magisterial, pues es precisamente con el concilio de Éfeso 431, en donde se proclama a María eh, como la Madre de Dios. Bien, quisiera que obviamente que eso también tiene más, si ustedes quieren,
más elementos a través de toda la historia, pero digamos, allá en el Concilio de Éfeso, el 431, va a definirse este dogma, decía el concilio. Desde un comienzo la iglesia enseña que Cristo, una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo madre de la naturaleza o del cuerpo, sino también de la persona, quien es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo a quien desde toda la eternidad era Dios. Así como toda madre humana no es solamente madre del cuerpo humano, sino de la persona, así María dio a luz a una persona, Jesucristo, quien es ambos, Dios y hombre. Entonces ella es la madre de Dios. Así concluye el Concilio de Éfeso. Y podemos recordar también, entonces, lo que es la ortodoxia cristiana o lo que es la verdadera doctrina, la recta doctrina o verdadera doctrina sobre Jesucristo. Jesucristo es una persona divina, no son dos personas, ¿sí? No es una persona humana y una persona divina. Como decía Nestorio, por ejemplo, que María dio a luz a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, y después vino lo que fue la vamos, la unión con el verbo divino. Entonces sería la persona humana y la persona divina. No, no son dos personas, una sola persona que es persona divina, el verbo que se ha hecho carne. También Jesús sí tiene dos naturalezas, ¿verdad? Tiene la naturaleza divina y tiene la naturaleza humana. Pero entonces es una sola persona, la divina, con dos naturalezas, eso sí. Y esa relación de la naturaleza humana con la divina, esa unión, sin aniquilación, sin dilución, perdón, sin diluirse, es lo que se conoce, ¿verdad? Con la palabra, con el término griego que se llama la hipóstasis o la unión hipostática, así le llaman los teólogos. Entonces, María es madre de una persona divina y por tanto madre de Dios. María es madre de Dios, es el principal de los dogmas marianos. Y así, de esta manera, pues obviamente que es raíz y fundamento de todos los otros dogmas que ya conocemos, que son los dogmas de esos otros dogmas ya los conocemos, que son los dogmas de la virginidad, que son los dogmas de, ayúdenme, los dogmas de Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción, ¿cuál otro? La Asunción de María, la Asunción de María a los cielos, ¿verdad? Bien, esos cuatro dogmas marianos. Bien, permítanme entonces ahora decirles que, bueno, teniendo como fondo este dogma, decimos que nosotros nos relacionamos con nuestra madre, con María, la Madre de Dios, Madre nuestra también, entregada por Jesús a nosotros, y que esa relación que nosotros desarrollamos para con María se llama devoción. La relación que nosotros desarrollamos para con María, para con Jesús, se llama devoción. Pero para quienes no tengan muy claro esta parte o se les confunda, o a ustedes las quieran confundir, los quieran confundir con devoción, que son personas devotas, que son personas anticuadas o que son personas solamente con devociones, de verdad, pues que no tienen mucha sustancia, que son puras emociones o puros sentimentalismos religiosos, pues para que no alguna de ustedes le confundan eso, entendemos por devoción una virtud. La devoción es una virtud. Y bueno, alguien que me diga de ustedes, que nos ponga en contexto de lo que entendemos ahora por virtud. ¿Qué se entiende por virtud? Pueden abrir micrófono para este caso, ¿eh? Si no, pueden leer lo que tenemos aquí en pantalla. Una persona que la lea. Es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. El objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejantes a Dios. San Gregorio de Niza.
Bien, y como ven, pues eso lo tenemos ahí en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1803. Ahí tenemos lo que es esta definición de virtud. Y interesante también lo que dice San Gregorio de Niza, ¿verdad? San Gregorio de Niza, que el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejantes a Dios. O sea, nosotros estamos llamados a desarrollar la virtud de nosotros porque es la manera como nos vamos a hacer semejantes a Dios. Fuimos creados a semejanza de Dios, pero el pecado ha desvirtuado esta semejanza. Y para poder nosotros recuperar esa semejanza, el camino de regreso a casa, el camino de regreso a esa semejanza, ¿cómo se llama? La vida virtuosa, la vida virtuosa. Y si la devoción es una virtud, entonces estamos hablando de una disposición habitual y firme de, de cumplir los mandamientos divinos para permanecer en Jesús. Para que nosotros tengamos una disposición habitual y firme, necesitamos nuestras facultades, necesitamos la inteligencia y necesitamos la voluntad. ¿De acuerdo? Y obviamente que también necesitamos nuestros sentimientos, nuestros afectos. Entonces, una disposición es una decisión, ¿de acuerdo? Una disposición es una decisión de estar abiertos, de colaborar, de responder positivamente. Entonces, cuando hablamos de una virtud, entendemos el involucramiento de la inteligencia y de la voluntad y de nuestros afectos. O sea, la parte intelectiva, la parte volitiva y la parte afectiva. Toda nuestra persona la comprometemos. Dice la Dei Verbum número 5 que hacemos la ofrenda de nuestro entendimiento y de nuestra voluntad. ¿Sí? La obediencia de la fe, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa disposición habitual y firme de hacer el bien. Entonces, es la disposición habitual y firme de cumplir los mandamientos. Si ustedes cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. ¿Sí? Si ustedes cumplen mis mandamientos y permanecen en mi amor, el Padre y yo, pues vendremos a poner en ustedes nuestra morada, ¿no? Entonces, eso es importante que comprendamos de lo que entendemos por virtud, perdón, por devoción. Devoción es una virtud, es esa relación que nosotros establecemos con Dios por el hecho de que escuchamos su palabra, creemos en su palabra, nos disponemos habitual y firmemente a acoger su palabra, y cuando nosotros creemos en Jesucristo, creemos en Dios y creemos en su palabra, pues estamos siendo creyentes. Tenemos la virtud de la fe, ¿de acuerdo? Pero si nosotros estamos dispuestos, dijimos, estoy repitiendo lo de virtud para poder comprenderla más y aplicarla a todas las virtudes. Si tenemos disposición habitual y firme para cumplir los mandamientos y hacerlos con diligencia, con prontitud, con alegría, para hacer la voluntad de Dios con alegría, entonces somos personas devotas. ¿Me doy a entender con la virtud de la devoción? ¿Sí? Entonces, devoción no es solamente hacer las 3 Aves Marías o rezar y repetir y repetir y repetir, como dicen que hacemos con el rosario, que nada más repetimos Aves Marías y Padres Nuestros. No, nosotros tenemos una disposición habitual y firme de cumplir los mandamientos y de hacerlos con prontitud, con solicitud amorosa, ¿sí? Y eso es devoción. Somos devotos en ese sentido, en el sentido virtuoso. Estamos llamados a eso. Ahora, esa devoción, para que la depuremos, para que la maduremos, ¿sí? Esa virtud, para que sea virtud, necesita tener 5 características. Esa devoción, esa virtud de la devoción necesita 5 características que la mayoría de ustedes ya conoce y que las tenemos aquí. Están en el numeral 105 del Tratado de la Verdadera Devoción. Es interior, es tierna, es santa, es constante y es desinteresada. ¿Sí? Esto es una virtud. La virtud de la devoción a María Santísima tiene 5 características. Es interior, es tierna, es santa, es constante y es desinteresada. Por eso es virtud. ¿Verdad?
Ahora, en otros espacios, en otras catequesis, ya hemos reflexionado sobre estas características. Ahora yo quiero que nos centremos en la tercera característica, que es que esta devoción a María es santa. Y para eso tenemos el numeral 108. Ahí en el numeral 108 decimos las dos razones que entendemos, bueno, que San Luis María Griño de Montfort nos dice que entendemos por lo que es, eh, por qué esta devoción es santa. Primero, porque nos va llevando, si desarrollamos virtud, si acogemos la palabra de Dios, entonces nos va a ir ayudando a identificar el pecado, la presencia del pecado en nosotros, y también va a ir en nosotros, va a ir generando como una aversión o una desafección al pecado. Entonces vamos a, como dice una persona, me gusta el ejemplo, dice que nosotros estamos enfermos del paladar espiritual. Lo que debería sabernos amargo o desagradable, nos gusta, lo encontramos sabroso. Y lo que es santo, lo que es bueno, que debería ser muy dulce al paladar, muy agradable, pues nos sabe desabrido, nos sabe soso, ¿sí? Nos sabe desagradable. Y eso es vamos, tenemos un problema de paladar espiritual. Pero si nosotros hacemos esta devoción a María, obviamente a la Madre de Dios, entonces vamos a ir logrando que se nos sane el paladar espiritual. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a rechazar lo que es pecado y vamos a gustar lo que María nos propone. María nos propone, pues obviamente, imitarle en sus virtudes. Y aquí tenemos las 10 principales virtudes de María. Entonces, sin ver la pantalla, pero no la voy a quitar. Díganme las 10 virtudes de María. Vamos a ver. Sabiduría eterna. Sabiduría eterna. Otra. ¿Cómo? Obediencia ciega. Obediencia ciega. Paciencia. Paciencia heroica. Humildad, Mortificación universal. Mortificación universal. humildad profunda. Humildad profunda. Fe viva. Fe viva. Caridad ardiente. Caridad ardiente. Su pureza. Pureza divina. Su oración Dulzura constante. angelical. Oración constante o continua, etcétera. Obediencia Dulzura. ciega, etcétera. Muy bien, muy bien. Entonces, ya dijimos, entendemos lo que es una virtud y también cuál es el objetivo de la vida virtuosa. ¿Sí? Estamos llamados a ser devotos de María, ¿sí? Desafectándonos, desaficionándonos al pecado y vamos y cultivando esas disposiciones, que tengamos más disposición, más disposición. Este año, más disposición, más que el año pasado. ¿Sí? Este ciclo, más disposición, y que se haga todo un hábito. ¿Sí? Buenas disposiciones a hacer el bien, firmes disposiciones, para que cada vez nos azoten el oleaje del mar y choque contra una fe firme, como la de María. De hecho, el proyecto que hemos iniciado hace 3 días, ¿verdad? Hace 72 horas, con el nacimiento de este nuevo año, es ese proyecto que es la santidad como estilo de vida. Por eso todo el mes de enero vamos a estar meditando sobre la fe viva de María, todo el mes, todo el mes. Y vamos a acudir a varias fuentes. De hecho, ya lo hicimos. El día primero comenzamos con la Sagrada Escritura, el capítulo 11 de Hebreos. El día de ayer ya lo hicimos con el numeral 214 del Tratado de la Verdadera Devoción. Hoy ya lo hicimos con las 30 virtudes de María, enfocándonos en la fe. Y mañana, pues le seguimos, comenzamos ya propiamente con Lumen Fidei. Todo el mes, todo el mes. ¿Para qué? Pues para que nuestra disposición se haga un hábito. Los estudiosos de la conducta humana dicen que en 21 días, otros dicen que en 30. Usted repítalo todos los días durante 30 días y entonces el organismo se acomoda. Es recomendable que se haga en un horario de preferencia, ¿sí? En un horario, aquello que usted quiere añadir o agregar o madurar en su persona,
¿sí? Si es el rosario, pues usted sepa a qué horas lo reza. Pero si es, no sé, si es, perdón, voy a decir una cosa muy superficial. Si es muy superficial, pero es muy primaria para los niños y para los jovencitos. Es, si usted se propone tender su cama todos los días, pues por favor no se ponga a tenderla a las 6 de la tarde, ¿no? O sea, se levanta uno y ya dentro de la primera hora de levanto o la segunda, depende cómo se organice su vida, pues entonces tiende su cama. Y eso hay que hacerlo 30 días continuos. Y entonces esa disposición de hacerlo, pues se vuelve habitual, esa disposición habitual. Estoy hablando de los hábitos, estoy hablando de la virtud, porque la virtud realmente es un hábito. Las virtudes son hábitos, son disposiciones buenas y también firmes. ¿Por qué? Pues porque somos débiles, somos inconstantes, somos intermitentes y entonces esa disposición pues a veces se flaquea y no es tan firme. Entonces poco a poco se va a ir haciendo firme, habitual y firme además. Y eso nosotros vamos a tener en mente, les invito a que pongamos en mente que lo que nosotros estamos buscando es llegar a ser semejantes a Dios, dice San Gregorio de Niza, llegar a ser semejantes a Dios. Queremos ser personas virtuosas para ser semejantes a Dios. ¿Vamos? Para que Dios encuentre terreno en donde sembrar su palabra, en donde sembrar sus dones, sus gracias. ¿Ok? Entonces, las virtudes humanas son actitudes firmes, son disposiciones estables, son perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad para regular nuestros actos. Son las que nos van a ayudar a ordenar nuestras pasiones y son las que nos van a ayudar a guiar nuestra conducta según la razón y la fe. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. No lo está haciendo por coacción, ¿sí? No lo está haciendo por manipulación. Mira, si haces esto, te voy a dar unos chocolates. Y si haces esto, sí te voy a dar permiso de hacer tal cosa. Bueno, a veces son esas técnicas, esas estrategias que usamos, ¿verdad? O que usan las gentes para conducir la conducta de los más pequeños. Pero aún a los más pequeños habría que cuidar de no entrenarlos demasiado en ese sistema. Una vez que lo detectamos, hay que empezar a hacer ajustes allí, porque si no aquello ya no hay tanta libertad. Más bien hay que reconsiderar el modo de plantearlo para que se hagan disposiciones estables, perfecciones habituales, pero que ellos lo quieran, lo decidan, que su voluntad entre en acción, que su entendimiento comprenda la bondad que tiene aquella obra o el buen resultado del que va a disfrutar si alcanza aquella obra. Eso es importante. ¿Ah? Es algo razonable, no contraría la razón, lo que entendemos por virtud. Las virtudes no son, sin duda, esos medios preciosos de santificación. Estamos hablando de ser santos, entonces ¿el camino cuál es? Pues el camino de las disposiciones habituales. ¿De acuerdo? Ese es el camino para ser santos. ¿Sí? Son medios, ¿sí? Este es un detalle interesante para que no nos confundamos. Las virtudes humanas son medios de nosotros, vamos, son medios nuestros. Son pinceles divinos manejados por manos humanas y llevan nuestro sello propio. Es decir, pues a veces nos queda media chueca las líneas, a veces nos queda medio atravesado ahí el pincelazo que damos, por vacilación, por timidez, por inseguridad, por estado anímico irregular, etcétera. Y obviamente que estos se van ejercitando por el influjo de la razón y solo son perfeccionados por los dones del Espíritu Santo. Entonces, las virtudes son medios preciosos de santificación, pero recordando que son la labor nuestra, es la correspondencia nuestra a la gracia. Realmente la obra de santificación no es humana, es divina. Se hace por los dones del Espíritu Santo. Sí, pero Dios quiere que nosotros colaboremos pues con esos pinceles, ¿no? Que Él nos ha puesto en nuestras manos. Ok.
Hay virtudes que tienen la función de purificar el alma. Por eso hay que desarrollar varias virtudes. De hecho, la propuesta es que desarrollemos 30 para comenzar. ¿Sí? Hay más propuestas, pero la propuesta es que hagamos 30. Nosotros en este proyecto que tenemos estamos hablando de 3 nada más, ¿verdad? De la fe, la esperanza y la caridad. Pero en realidad hay una propuesta de 30. San Luis María Niño de Montfort nos pone 10, ahí en el numeral 108. ¿Sí? Entonces, hay virtudes que nos van a ayudar a quitar obstáculos para la unión con Dios. Unas nos purifican, otras nos quitan obstáculos y otras nos aproximan a Dios y otras nos revisten el alma y otras la embellecen y hermosean. Pero de todas, solo las virtudes teologales son las que tocan íntimamente a Dios, pues tienen a Dios como objeto. Por eso este trimestre lo vamos a dedicar a la fe, la esperanza y la caridad, porque son las únicas virtudes, las teologales, son las únicas, fe, esperanza y caridad, que tocan íntimamente a Dios, porque a Él es el que tienen como objeto, también lo tienen como origen. ¿Sí? Ok, miren, aquí tengo un cuadro de las 30 virtudes que les propongo que cuidemos. Hay un material que ustedes ya conocen, ¿verdad? Aquí en la parroquia, los que son de aquí de la parroquia, ahora en los 46 rosarios, ¿verdad? A través del chat de los 46 rosarios, estuve mandándoles todo este material en PDF. Aquí en la parroquia todo el mundo debe tenerlo en esos PDF que les envié allí. Los que andan en búsqueda, seguro los descargaron en su computadora. Otros que quieren leerlo, pues seguramente los imprimieron, no sé. Pero también está el material que sacamos, ¿verdad? El folleto de las virtudes, en donde vienen estas 30 virtudes. Y déjenme decirles algunos detalles de este material que me parece que es muy importante que conozcamos y que aprovechemos. Claro, este es indicativo, es un material indicativo en el sentido que es corto, realmente es muy pedagógico porque la propuesta de este material son 2 hojitas, son 2 páginas nada más. O sea, ustedes bueno, las que leen lento, las que leen despacito, en 10 minutos, 15 minutos máximo, leen la virtud. Y los que leen a buen ritmo, pues en 10 minutos, en 5 minutos leemos esa virtud. Claro que luego los otros 10 minutos que estoy proponiendo es para que saquemos notas, o para que subrayemos, o para que notemos una frase. Pero miren cómo está organizado. Miren, las dos primeras virtudes, así como están aquí en la pantalla enumeradas, así están en el material, ¿eh? Exactamente el mismo orden tienen. Entonces, primero está la humildad y la mansedumbre. ¿Por qué? Porque son el fundamento de todo. ¿Sí? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso. Si queremos descansar nosotros, aprender a descansar en Dios, necesitamos desarrollar humildad y mansedumbre. Entonces, lo primero, si necesitamos, miren, si alguien de aquí necesita un año completo para trabajar la número 1 y la número 2, dedíquele un año completo, 6 meses y 6 meses. Y estudio y práctica y oración, estudio y práctica y oración, hasta que se convierta en una disposición habitual y firme de reconocer su nada, de reconocer que somos polvo y ceniza. Dale y dale. Seguimos trabajando, ¿eh? Hay que seguir trabajando. Esto de la humildad, Dios santo, le podemos dedicar una década y luego sigue rebrotando el orgullo y la soberbia, nos sigue dando duro y nos da unas tumbadas sabrosas, pero nosotros nos levantamos en el nombre del Señor porque acudimos a Él, al que es manso y humilde de corazón. Después, ¿qué viene? Alguien que me lea la 3, 4 y 5. La fe, la esperanza, la caridad. Exacto. Entonces, allí tienen lo que vamos a ver en este trimestre, ahí está, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Qué virtudes son esas? Teologales. Teologales.
Las virtudes teologales. Las virtudes teologales. Si tienen el material ustedes, quien tenga el material, ahí puede ver que en el día 3, que es lo que leímos el día de hoy, ¿verdad? Ahí pueden ver que son llamadas teologales, dice el segundo parrafito, son llamadas teologales porque tienen a Dios por origen, por objeto y por fin. Son las que le dan forma y vida a todas las demás virtudes morales. Dios nos las infunde para hacernos capaces de obrar como hijos y también para merecer la vida eterna. ¿Quieren merecer la vida eterna? Necesitan desarrollar la fe, la esperanza y la caridad. ¿Quieren que sus virtudes morales, todas las demás virtudes, las morales, tengan buena forma y estén revitalizadas? Pues hay que desarrollar primero ¿qué? La fe, la esperanza y la caridad. Por eso es que le vamos a dar 3 meses a este trabajo. Y vamos a leer varias fuentes, de hecho lo estamos haciendo, ¿verdad? Y lo vamos a hacer, pues para profundizar más. Acuérdense que el Papa, miren, son tan importantes estas virtudes, ojalá que lo tengan claro eso, son tan importantes que el Papa Benedicto XVI dedicó todo un trabajo, ¿sí? A la caridad, primero, Deus Caritas Est, a Spe Salvi, esperanza, y la fe. Y luego, acuérdense que tuvimos el año de la fe, el año de la esperanza, el año de la caridad. Este jubileo que acaba de terminar, bueno, que está terminando en Roma, ahora el día 6, ¿cómo se llamó? ¿El año de qué? La fe. No, el jubileo de, La esperanza. el jubileo de la esperanza, Sí. peregrinos de esperanza. Y fue todo un año, pero ya había habido un año de la fe y de la esperanza y la caridad. Y hay un material hecho allí tenemos muchas catequesis para profundizar la fe. Todo eso lo vamos a ver ahorita en enero. Luego en febrero, la esperanza, y luego en marzo, la caridad. Ok. Y luego otra persona, dígame las virtudes 6, 7, 8 y 9. La justicia, la Antes, fortaleza, la 6. la prudencia, la justicia y la fortaleza. ¿Falta otra? Hasta la 9. Perdón, la templanza. Es correcto. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿Cómo se llaman esas virtudes? Cardinales. 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 ¿Por qué se llaman cardinales? En su material en la página 12, ¿sí? En su material en la página 12. Cardinales. Perdón, no en la página 12, permítanme. En la página 14, la virtud número 7, que es la justicia, ahí en el material de las virtudes, en el día 7, en el primer parrafito dice, la virtud de la justicia es una de las 4 virtudes cardinales, como ya dijimos el día de ayer, y para quien le ayude un poco más, cardinal significa principal, fundamental o esencial. Pero ¿por qué esas virtudes son principales, fundamentales o cardinales? Porque son las que nos ayudan a reordenar interiormente nuestras facultades afectadas por el pecado, ofreciendo así la armonía necesaria para que el Espíritu Santo realice la santificación de nuestro interior. Este trabajo es simultáneo en el interior y exterior, pues también se manifiesta en las relaciones con los demás. ¿Cómo se ordena nuestro entendimiento? Pues con la prudencia. Nuestra voluntad, pues con la justicia. Nuestra facultad sensitiva o afectiva, pues con las virtudes de fortaleza y de templanza, etcétera. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos humildad y mansedumbre como Jesús, la fe, la esperanza y la caridad, que son las teologales, y luego inmediatamente las cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y luego tenemos la pureza divina de María. Ahí metemos la pureza.
¿Por qué es importante la pureza? Bueno, la pusimos, yo quise intercalar allí las virtudes de las que habla San Luis María y que todavía no han sido mencionadas. La pureza es una de las que menciona San Luis María, sí, la pureza divina, la sexta. Y la sexta que él menciona, aquí en el numeral 108, ¿sí? Aquí. Ay Dios, ¿dónde quedó? Creo que ya se me fue. Bueno, la pureza divina. ¿Por qué? Porque es importante la pureza del corazón, la purificación del corazón. Luego tenemos otras tres virtudes. Otra persona que me las lea, 11, 12 y 13. La pobreza, la castidad, la obediencia. Hasta allí. ¿A qué le suena eso? Son las personas que se consagran a Dios, que ofrecen a Dios esas tres virtudes, tanto los Eso. consagrados ¿Quién y como los leyó el diario de Santa Faustina Kowalska? Aquí tengo personas que lo leyeron. Sí, yo lo estoy leyendo. ¿Qué es eso? De la pobreza, castidad y obediencia. ¿Cómo Son se las llaman? La de... misericordia. Sí, ¿Cómo se no, llaman? pero... La misericordia. No. Pero son promesas, es la promesa... Ay. Ánimo, ánimo, ánimo. Es- Entre estas 40 y tantas personas que están aquí, además formadas de años, gracias a Dios, Son los votos. Ay. ya estamos más cerca. Se Sí. llaman consejos evangélicos. Ajá. Son los consejos evangélicos. ¿Sí? Consejos evangélicos. La pobreza, castidad y obediencia. ¿Sí? ¿Son exclusivos para los consagrados? Les pregunta. No, No, para no, Absolutamente no. no. Absolutamente Claro. no. Son para todos. Saben, yo estaba leyendo estoy documentándome acerca de la voluntad de Dios, ¿verdad? De la voluntad de Dios. Y a mí me gusta mucho una cita de San Maximiliano María Kolbe que dice que la voluntad de Dios la conocemos a través de los mandamientos de la ley de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. Cumplámoslo y hacemos la voluntad de Dios. Número 2, a través de las responsabilidades de estado de vida. Y número 3, a través de las inspiraciones interiores. Así es como yo lo tengo. Pero ahorita buscando más documentarme, encuentro que hay otra propuesta, que la voluntad de Dios la conocemos a través de los mandamientos divinos, a través de los consejos evangélicos y a través de las inspiraciones interiores. Y me parece interesante, porque ustedes van a conocer, vamos a desarrollar la pobreza, la castidad y la obediencia, para que ustedes, los que son casadas, la vivan como casadas, los que son solteros, los que son viudos, pues que la vivan como viudos, pero todos estamos llamados a la pobreza evangélica, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todos estamos llamados a la pureza, a la castidad, ¿sí? Al ordenamiento a la integridad sexual nuestra, a través de la castidad, puesto que todos los limpios de corazón verán a Dios, y a la obediencia, todos, ¿verdad? María nos enseña cómo crecer en la obediencia ciega, de hecho, ¿no? Bueno, luego allí viene otras virtudes interesantes que tienen que ver con las 10 principales virtudes de María. Si ustedes observan las primeras 10, los que tienen más familiaridad con el tratado, numeral 108, por favor, ayúdenme. De la 1 a la 10, ¿cuántas virtudes de las 10 se mencionan del 1 al 10? Del numeral 108, ¿cuántas aparecen aquí? Todos los que conocen el tratado, numeral 108, ahí tenemos las 10 principales virtudes de María. ¿Cuáles aparecen del 1 al 10 aquí? 4. La fe. 4. La fe viva. Ajá. ¿Cuál La otra? humildad profunda, La humildad profunda, la caridad ardiente la caridad ardiente y la pureza divina. y la pureza divina. Ahí están, 4. Ahí llevamos 4. Luego, digamos que de la 11 a la 20, ¿cuántas más aparecen? La pantalla. En la La pantalla, obediencia, La 14, la obediencia ciega, la oración, la la oración mortificación, constante, la mortificación universal, la paciencia. la paciencia heroica, y hasta ahí. Sí. ¿Sí, verdad? Ujú. ¿Cuántas más son? No, falta la O- misericordia.
No, hija, no, 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 Rosy. Estamos viendo de la 11 a la 20 cuáles de las 10 principales virtudes de María aparecen. Y Y ya la nos están pobre. diciendo ahorita que la obediencia ciega, la oración continua, mortificación universal, paciencia heroica. Son Heroica. 4. Y 4 en las 10 primeras. ¿Y cuáles faltan que están en de la 21 a la 30? Ok, bueno, esa es tarea para los que son consagrados y que leen el tratado. Para eso nos ayuda mucho el tratado, para ir descubriendo cómo está armado aquí. Entonces, miren, luego allí, díganme, aquí en estas virtudes, dijimos que algunas nos sirven para combatir al maligno, ¿verdad? Para recuperar el terreno que, vamos, el terreno del corazón que Dios quiere que se lo dediquemos a Él. Entonces hay 7 pecados capitales, ¿verdad? Y hay virtudes que nos ayudan a vencer los pecados capitales. ¿Cuáles son las virtudes que nos ayudan a vencer los pecados capitales? La La castidad. humildad, ¿sí? la soberbia. La humildad Perdón, es el con la humildad antídoto, combatimos la soberbia. la soberbia. Sí, la castidad. ¿Qué combatimos? Se te cerró el micrófono. Con la castidad combatimos. Ay, la Eso. avaricia. Ánimo, A ver. ánimo, mis Ay, catequistas. aquí está mi cuaderno. La lujuria. Ah, La ánimo, lujuria. La eso, lujuria, mis evangelizadores, ánimo. sí. La lujuria, con la castidad combatimos la lujuria. ¿Qué otra? Con la 9, ¿qué combatimos? La gula. La gula. Con la templanza combatimos la gula. Ese es un buen ejercicio. Combatimos la pereza, ¿Con cuál? laboriosidad. Con la laboriosidad o la diligencia, ¿verdad? Que es la La 18. diligencia. Con la 18. ¿Otra? Con la paciencia, la ira. Excelente. Con la paciencia y la ira. Excelente. Otra. Con la generosidad, ¿qué combatimos? La avaricia. La La avaricia. avaricia, claro que la avaricia. ¿Y con la caridad, qué combatimos? Envidia, envidia. Muy bien, envidia. Y nos falta nos falta una. Pereza. Ya están las 7. Como ven, allí las tenemos en las primeras 20. En las primeras 20 virtudes tenemos todo el arsenal con la cual podemos recuperar el corazón. O sea, acuérdense que las virtudes, la tarea de las virtudes, miren, es importante que al profesar nuestra fe en María como Madre de Dios y Madre nuestra, Madre de Dios, nosotros sepamos que estamos llamados pues a esa patria, a la patria divina, que nuestra casa es la casa del cielo, es la casa de donde está María. Ella quiere llevarnos allá, a esa tierra que emana leche y miel. Entonces, para eso necesitamos purificar el alma. Hay unas virtudes para eso. Hay otras que nos van a quitar obstáculos, que no nos permiten la unión. Hay otras que nos aproximan. Hay otras que nos revisten el alma. Hay otras que le embellecen. Entonces, tenemos nosotros que saber con qué contamos para combatir pues todo ello, ¿no? Vamos con la 21, de la 21 en adelante. Bueno, quiero decirles también que, bueno, eso no lo tienen ustedes tan familiarizado, los pecados capitales y las virtudes con las que los combatimos, sí, y las virtudes teologales y las virtudes cardinales, eso están más familiarizados con los consejos evangélicos. Con lo que no pueden estar tan familiarizados, pero algunos ya lo leyeron más de una vez, es con las 5 notas que el Papa Francisco nos ofrece para la santidad en el mundo actual. Es decir, estoy citando a Gaudete de Exultate, ¿sí? En el capítulo 5, ¿sí? En el capítulo 4 y 5, que nos va a hablar acerca de algunas de estas virtudes. Entonces, ahí por eso tenemos ese otro grupo de 10 virtudes, ¿verdad? Porque a través de la fidelidad, la penitencia, la misericordia, la perseverancia, la alegría, la audacia, la vigilancia, el discernimiento, agradecimiento y magnanimidad, son virtudes a través de las cuales nosotros vamos a recuperar una vida cristiana atractiva en estos tiempos, una maduración nuestra. Como ven, ahí hay mucho material. Si alguien se hace un programa espiritual haciendo pequeños actos de una virtud diaria durante un mes y luego agarra el siguiente mes y el siguiente mes y el siguiente mes, alcanza a practicarlas mínimo 11 meses. Digo 11 porque febrero nada más tiene 28 días.
Pero bueno, pueden darle hasta la 28 en febrero. De la 1 a la 30 en enero, de la 1 a la 30 en febrero, bueno, de la 1 a la 28 en febrero, de la 1 a la 30 en marzo, etcétera. Así se van. Oigan, después de 10 veces, ¿avanzamos un poquito o no? Bueno, pero es que esa manera, yo no puedo, padre. Ah, bueno, pues entonces agárrese fe, esperanza y caridad en enero, febrero y marzo. Todo un mes para enfocarse en una. Aquí tienen material para enfocarse en la cuaresma. Haga su cuaresma con una cantidad de virtudes. Agárrese 10 y hágalas 4 veces. Son 40 días. ¿Me doy a entender? Bueno, vamos a ir cerrando esta catequesis, eh, viendo algunos numerales del tratado, eh, porque a nosotros se nos invita a que concreticemos nuestra devoción a María, que nuestra devoción a María tiene la finalidad de que al ponernos en manos de ella nos facilita el acceso a asemejarnos con Jesucristo. No, me bajó. La santidad o la perfección cristiana, la santidad o la perfección cristiana, la santidad o la perfección cristiana consiste en ser semejantes a Jesucristo, en amar y unirnos a Jesucristo, dice San Luis María ahí en el numeral 120. En eso consiste. Eh, Dice el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate que la santidad consiste en alcanzar la estatura de Cristo en nosotros. O sea, que Cristo crezca en nosotros. O como dice San Pablo, pues ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y entonces, para eso somos invitados a que nuestras vidas se vayan haciendo pues más de María, de tal manera que por ella y con ella y en ella y para ella, pues más fácilmente podamos hacerlo con Jesucristo, ¿verdad? Por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo y para Jesucristo. Entonces, obrar con María es prácticamente imitarla en sus virtudes. ¿Y cuáles son las virtudes que más sobresalieron en María? Digo, ella es madre de la virtud, pero ella pidió, dice San Luis María, pobreza y humildad. ¿Sí? Ahí en el numeral 3 y 4 lo dice y también lo vuelve a repetir 2.13, 143 y 2.14. La humildad y la fe. ¿Sí? Y además ella nos comunica sus virtudes, dice el tratado numeral 23 y 24. ¿Sí? Y la importancia de que caminemos de la mano con ella en este año, ¿verdad? Celebrando el día primero del año y nos ponemos en sus manos para que nos conduzca a Jesús todo el año, dice San Luis María en el numeral 146 y en el 206, que si nosotros le entregamos a María estas virtudes, este esfuerzo cotidiano, esta disposición habitual y firme para hacer el bien, pues y se las ponemos en manos a María, ella nos las va a purificar, nos las va a embellecer y las va a preparar para entregárselas a su hijo como una ofrenda. ¿Vale? Bien, vamos a dejar 5 minutos para comentarios finales. ¿Algún detallito que gusten subrayar o compartir? Bien, creo que mientras tienen ahí alguna nota que quieran compartir, mi propuesta es que este año, ¿verdad? Ya ven que en el mes de enero se hacen muchos santos propósitos. Bueno, unos no tan santos, pero nosotros los que estamos aquí sí. Pero algunos, ya ven que algunas personas hacen sus propósitos, ¿no? Ahora sí voy a ir al gimnasio y ya a finales de enero ya lo abandonaron. Ahora sí voy a comer verduras y luego resulta que, ¡ay, no me gustó eso! ¿Cómo lo preparé? Ahora sí voy a ir a ver al Santísimo y luego resulta que ya se les complicó la vida y ya no van. Ahora sí voy a rezar el rosario y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí es Padre, importante.
Sí, Sí, hacer como, pues no sé, bueno, un comentario. Más que yo, cuando soy enviada, nací y fui enviada a proclamar el evangelio por el bautismo, sí, ¿verdad? Entonces, la vida de un católico, de un bautizado, debe ser una vida, pues, con la gracia de Dios, de perfección. Vean a su Padre y sean perfectos como Él es perfecto. Pero más que quiero ser como Dios, yo en lo personal digo, quiero hacer la voluntad de Dios. No sé, sí, me vino el pensamiento que a través de la historia de la salvación muchos seres humanos han querido ser como Dios. Ahí está la Torre de Babel, por ejemplo. sí, pero a usted le está resonando en la cabeza, a usted le está Sí, resonando en la cabeza la tentación de sustituir a Dios. Y San sí, Gregorio de Niza no está hablando acerca de eso. claro. Él está hablando acerca de las virtudes y cuando una persona desarrolla virtud, las desarrolla, obviamente que no las desarrolla con orgullo, queriendo suplantar o ponerse en el lugar de Dios, sino abajándose con humildad y desarrollando las demás virtudes. Entonces pienso que sí, usted quiere hacer la voluntad de Dios, claro, ese es el objetivo, que hagamos la voluntad de Dios. Pero para hacer la Sí, voluntad de Dios, la vida virtuosa, pues es la forma ah, concreta como vamos haciendo la voluntad de Dios. sí, Gracias, gracias. Alma. Sí, alguien más que guste compartir. Bien, espero que esas notas les Mm. ayuden, ¿verdad? Les Padre, sirvan. buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Leyendo, bueno, y viendo unos videos que me envía un sacerdote, hablaba ahí de las potencias y que eran el entendimiento y la voluntad. Pero como potencias, y bueno, ahorita hablamos, ¿verdad? Que tenemos que tener ese entendimiento nosotros y esa voluntad para desarrollar todas las virtudes que sean firmes y que también pueden llamarse facultades del alma. Ujú, Entonces, facultades del alma son el entendimiento y la voluntad. También las podemos llamar potencias del alma. Esa es la pregunta. correcto. ¿Sí? Sí, la respuesta es sí. Es que yo andaba con potencias, pero no tenía la palabra. Sí, Gracias, Padre. sí, sí, sinónimos. Buenas noches, padre. Pues yo voy como carreta, o sea, sí, pero no crea que trotando recio. Yo creo que las llantas no son redondas, son cuadradas, porque avanzo despacio, padre. Entonces, pues, no es chistoso, padre, es penoso, pero gracias por permitirme continuar con ustedes y Diosito le bendiga, porque gracias por este impulso, por no dejarnos caer, por no abandonarnos, porque ya cuando sentimos que ya no sabemos ni por dónde, creo que a veces sí, pues en lo personal paniqueamos con las siglas, con esto, y pues gracias por las que opinan y dicen, y oh, sí, es verdad, pues para acá nosotros ponemos para el C y C para Catecismo de la Iglesia Católica, y como CCE, padre, casi doy vueltas y no hallaba yo qué era eso, perdón y qué vergüenza, pero pues aquí usualmente los abreviamos C y C, Sí. pero ya, Bueno, y es el aprovecho catecismo. para aclararlo, ¿verdad? Aprovecho para aclararlo. Los documentos, ahora voy a decir que la mayoría de los documentos se citan en latín, la mayoría, y por tanto C y C es Codex Iudex Canonici, es código de derecho canónico. Entonces, cuando nosotros citamos C y C, no estamos citando el catecismo, estamos citando el código de derecho canónico. Entonces nos vamos a otro lado. Pero tienes razón. Muchas personitas, como no están familiarizados con cómo se abrevian o cómo se citan los documentos, bueno, entonces, bendito Dios que hay estos momentos para clarificarlo y Gracias, podemos ir padre. adelante. También la única Sí, aclaración que hago es que algunos citan el catecismo no como C, C, E, sino C, E, C, SEC. Eso sí es latín. Pero bueno, allí ya no me meto mucho, pero en el caso de nosotros lo estamos citando como CCE.
¿verdad? Sí, no, pues ya aquí me lo Ok, puse como nota porque es algo, esto es diferente, pero pues está muy digo, bien. pues sí, aquí tengo el catecismo y tanto dar vueltas pero bendito sea Dios, gracias por las aclaraciones y bendiciones para todos. Un fuerte abrazo a la distancia, Padre, y se lo agradezco mucho. Gracias. Gracias, Nanis. Bien, ¿terminamos? Bien, pues felicidades a todos por este nuevo año. Les auguro un año muy santo y muy de mucho desarrollo humano y cristiano, ¿verdad? Ojalá que sigamos afianzando. Como ven, la propuesta siempre es a que entremos dentro de un desarrollo espiritual y no solamente en la realización de actos. Sí, eso pienso que conforme tenemos un itinerario espiritual, podemos cuidar que no sea solamente parte exterior, sino también la parte interior. Es lo que hablamos de la verdadera devoción, que es interior. O sea, tenemos que cuidar los movimientos del corazón, los movimientos de la inteligencia, de la voluntad, a dónde le estamos dedicando más tiempo, cómo usufructuamos la inteligencia y la voluntad y los afectos, si realmente los estamos orientando para una vida virtuosa o estamos dedicándole a la vida virtuosa un 5% cuando ya andamos todos agotados. O sea, llegamos a casa finalmente después de un mundo todo revuelto, ¿verdad? Y luego llegamos a casa así como medios agotados, nos quedan el 15% y el 5% lo utilizamos ya para leer los asuntos de virtud y para ver qué podemos hacer virtuosamente en casa. Entonces, pues no, así no funciona. Es más bien allá donde salimos, los que logramos hacerlo en la mañana, entonces salimos ya con un propósito, que es ahorita el proyecto que está hecho. También cuando hacemos el itinerario monfortiano, acuérdense, todos los que conocemos el itinerario monfortiano, siempre durante los 30 días es cierto que hay que leer la palabra de Dios, cierto que hay que hacer algunos numerales, meditar, cierto que hay que hacer una jaculatoria, pero también hay que hacer un propósito, porque el propósito nos mueve a la acción y la acción es la que nos pone a prueba si realmente allí somos obedientes o si realmente allí somos generosos o si realmente allí somos humildes o si realmente allí somos pacientes, etcétera. Porque nos propusimos hacer un acto de ese tipo, de esa virtud, y como el propósito sí lo logramos, ¿verdad? Bueno, pues allí vamos, ¿no? Pero no solamente la parte exterior, sino con qué intención del corazón lo hicimos, qué pensamientos predominaron, ¿verdad? Hacia dónde se inclinó la balanza a la hora que realizamos aquello, ¿verdad? Todo eso es parte del desarrollo espiritual y bueno, les felicito a todos los que están de verdad comprometidos y particularmente al inicio de este año. El Señor les bendiga. Vamos haciendo el Magnificat y les doy la bendición para terminar. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los suyos, y les acompañe Amén. siempre. Amén. Amén. Así sea. Bendecido año, bendecida noche. El mundo a María, consagremos el mundo a María, y
Dios. Completando a Cristo, completando a Cristo, completando a Cristo por la eternidad. Completando a Cristo, completando a Cristo, completando a Cristo por la eternidad. Siendo miembros del cuerpo de Cristo, con él y su madre, con él y su madre, con él y su madre, busco a los demás.